Hola, buenas tardes. Volvemos hoy al Nuevo Testamento. Quiero hacer una pequeña introducción porque hice la lista de los últimos temas que hemos tratado, de los libros que hemos leído, porque iba a ver si estamos demasiado con el antiguo, demasiado con el nuevo. Entonces, en los últimos 2 meses, digamos, vimos Zacarías, Antiguo Testamento, después las cartas pastorales, Nuevo, después Isaías, versículos 40 al final, capítulos 40 al final, después vimos la oposición a Jesús, después Eclesiastés, así que prácticamente hemos echado uno y uno. Así que como venimos ahora de libro completo el Eclesiastés, nos toca Nuevo Testamento y bueno, creemos que estamos listos como para abrir la primera carta a los Corintios. Acá estamos con nuestro título y bueno, vamos a adentrarnos en una de las cartas con mucho contenido del apóstol Pablo, con muchos temas, en realidad que han servido por los problemas de la iglesia de Corinto, han servido como base para eh, tratar temas personales, eclesiásticos sobre todo, porque Pablo le escribe a esta iglesia, a estas iglesias, ¿sí? Y ahora vamos a ver si cuando veamos el comienzo del texto. Pero, ¿qué era Corintios? Los corintios era la gente de la iglesia de Corinto. ¿Qué era Corinto? ¿Dónde estaban? Vamos a hacer un repasito. Vamos a volver a nuestro tiempo de mapas que son tan iluminadores. Y vamos a ver mapa con el texto donde podemos entender. Bueno, acá tenemos un pedacito de Europa y un pedazo de Asia, donde se movió el apóstol Pablo en los viajes misioneros. Y vamos a ubicar a Corinto en primer lugar, ahí está la flechita marcándonos. Corinto era una ciudad grande e importante, no era tan culta como Atenas, la famosa Atenas que está ahí nomás a la derecha, cruzando el istmo, había un istmo que unía toda esa isla, pero que no era isla, sino que estaba unida a el resto de la provincia romana de Acaya. Por eso cuando en las cartas se habla de Acaya, si uno no tiene un mapita en mente, se pierde de entender. Rápidamente un repasito. Al norte está la provincia de Macedonia. Por el norte es que entró Pablo, ahí está el pedacito del nombre. Por el norte es cuando entró Pablo desde Troas hasta Filipos, la ciudad ahí más al norte de Macedonia. Ahí empezó a predicar Pablo el mensaje del Evangelio en Europa, ¿sí? Pero vamos a Corinto porque vamos a hacer un poquito de la historia de la relación de Pablo con los corintios para poder entender muchas de las cosas del contenido de la carta. Voy a leer y seguimos con el mapa porque está bueno que fijemos la mirada ahí en ese lugar. Hoy día eso es Grecia. Capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, después del 17, donde había estado predicando en Atenas y donde aparentemente no hubo más que unos poquitos que creyeron, después Pablo dice así. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Un paréntesis. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él no había ido a Roma, pero la punta que tenemos de quienes estaban en Roma, judíos, cristianos, entre ellos Aquila y Priscila, que son los que habían comenzado las iglesias en Roma. Volvemos a Grecia. Eh, Habían llegado de Italia, Claudio los había expulsado, Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos.
De manera que ese fue el comienzo de la obra cristiana en Corinto. Pablo con Aquila y Priscila, que ya estaban allí ubicados, y no solo era el predicador, sino que Pablo era con ellos el que hacía las tiendas, y de ahí trabó contacto con muchísima gente. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, ellos estaban en el norte, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: bueno, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad y ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Como tantas veces sé que Pablo dijo: bueno, si los judíos no quieren escuchar, me voy a los paganos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Las lecturas que personalmente uno hace, yo hice de Corintios, sin tener en cuenta este contexto. Fíjense que el comienzo de la iglesia de Corinto durante tiempo, ahora vamos a ver mención de tiempo, que se convirtió el jefe de la sinagoga, no solamente era que le hablaba a los gentiles, y también otras personas mencionadas creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios. Sigue. Pero Pablo venía de haber sido muy zarandeado en los otros lugares, especialmente en el norte, desde el norte bajando desde Filipos hasta Corintio, en los lugares donde había estado. Fíjense en el mapa, Tesalónica, Berea, todos esos lugares había sembrado iglesias, pero había salido muchos de ellos corrido y expulsado. ¿Eh? De manera que, volvemos ahora a Corinto. Ahora que veo Cencrea marcado ahí, Corinto era muy importante, tenía dos puertos, dos puertos. No era tan centro de la filosofía y del conocimiento como Atenas, pero era una ciudad muy importante. Dicen los estudiosos que tendría unas 250.000 personas, un cuarto de millón de habitantes, más 400.000 esclavos. Miren cómo se componía la sociedad en aquel entonces. Bueno, entonces, Pablo ya venía muy, no sé si decir castigado, porque creo que Pablo no se achicaba nunca, pero venía de haber tenido muchos problemas, y ahora estaba ahí en Corinto, había recorrido gran parte de la Grecia antigua, pero fíjense lo que hizo el Señor, que siempre aparece en los momentos necesarios. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. De manera que la iglesia de Corinto era grande. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Luego yo creo que tengo algo más. Sí, después sigo, necesitamos mapa, todavía un poquito más. Bueno, después más adelante, en el versículo 14, estoy en el 18 todavía, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, de modo que estuvo mucho tiempo con esa iglesia nueva, con judíos, gentiles. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria. A Siria, o sea que ya se va del mapa, del mapa que nosotros tenemos, rumbo a Asia. Acompañado por Priscila y Aquila, y nos vamos al capítulo 19. Mientras habla de Apolos, acá aparece Apolos, estaba en Corinto, de manera que Apolos, claro, Aquila y Priscila fueron los que ganaron a Apolo, era otro miembro importante en esa iglesia.
Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Volvió a la provincia de Asia, donde había empezado su primer viaje misionero. Este es el segundo viaje misionero cuando llegó a Europa. De manera que Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. ¿Sí? Nada más, a ver si en el 3 dice algo. Luego dice, no sé si Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. ¿Ah? De modo que el primer dato, el segundo dato cuando dice que permaneció en Corinto algún tiempo más, de manera que el conocimiento de Pablo de la iglesia de Corinto era grande. No era como alguien que le escribía desde un punto a hermanos que apenas conocía. Esa iglesia había nacido con su ministerio, con Aquila y Priscila, y tenía valiosos discípulos incluso del Asia que habían llegado ahí a Grecia. ¿Vale o no vale toda esta lección de geografía? Que la necesitamos para realmente ahora ubicarnos en el texto, porque vamos a empezar a leerlo, y no es un lejano misionero que les está escribiendo una carta de aliento, es el pastor de ellos que tuvieron durante mucho tiempo y que seguirán teniendo por medio de esta y la otra carta. Ahora sí dejamos el mapa y nos vamos a abrir primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es considerada una carta difícil y vamos a leerla con temor y temblor, cuidando, tratando de comprender y de ubicarnos con esta introducción que creo que nos va a ayudar. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol en Cristo Jesús. Pablo pisaba fuerte porque marcaba su autoridad. Y su autoridad estaba dada por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. No se puede pasar por alto esto. Dice nuestro hermano Sóstenes, no tengo idea quién es, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. 2 veces la palabra santificado, santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tanto contenido tiene esta frase de introducción, ¿sí? Porque está dando un valor al hecho de que él está escribiendo a la carta que está a la iglesia que está en Corinto. Estaba pensando, Pablo escribió a los corintios desde Éfeso. Cuando él se volvió a ir al Asia, terminado el segundo viaje misionero, desde allí escribió a alguna de sus iglesias como a la de Corinto. Ahora, esta introducción donde planta su mensaje, lo que les está diciendo a los corintios es que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los demás que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vamos a ver, leyendo la carta, cómo el tema de la santificación, del ser santos, era muy importante para ellos. Primer párrafo, la acción de gracias. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. No puedo decir que en esta carta más que otras, no tengo idea, pero da la sensación que en esta carta donde encara varios problemas y donde tiene que enseñar mucho, les está marcando cosas que tienen que recordar que son básicas. Primero, que él ora por ellos. Y no es para creer que cuando Pablo dice siempre le doy gracias por ustedes en oración, lo mismo que le dice a las otras iglesias, no lo dice por decir. Pablo debía recordar a cada una de las iglesias que había fundado.
Pues Él, le doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Y es como que tener la convicción de que vivimos, estamos y nos movemos bajo la gracia de Dios, eso nos ubica, nos da identidad y a partir de ahí tenemos que analizar las vidas que tenemos. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. No sé si es la manera que ellos tienen de hablar o si es conocimiento de la palabra. Posiblemente sean las dos cosas. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Jesucristo. Vuelve a mostrar su autoridad. Él había dado testimonio acerca de Jesucristo. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. De manera que esta iglesia, el apóstol lo sabía. Acá es donde me importa saber que había estado mucho tiempo, que los conocía, para no decirle una frase agradable, sino que tenían muchos dones espirituales. Él, Jesucristo, los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Había dicho santificados en el 2, santos, ahora les dice que sean irreprochables hasta el fin, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otro pasito más. Santificados, santos, irreprochables, y acá les habla acerca de tener comunión con Jesucristo. La vida de ellos tiene que ser una vida cristiana, de comunión con el Señor y no meramente religiosa. Tengo otro título, no lo voy a leer porque viene otro tema, arranca con lo que Pablo quería decirles, pero ya nos vamos a dar cuenta enseguida cuál era el tema. Acá el pastor Pablo comienza a enseñar. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Pensar y propósito. No era... Bueno, ahora vamos a ver por qué era que les dice esto. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Rivalidades. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, y otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo se entiende esto? Lo de Cefas era el nombre arameo de Pedro. Pedro no se tiene ningún dato, ¿sí? Pero entonces es posible que algunos que digan yo soy de Pedro es porque eran judíos, que posiblemente por la dispersión, con la persecución del Imperio Romano, hayan terminado en Grecia. De manera que es sorprendente pensar que había adeptos a seguidores de Pedro. Así que la gente estaba dividida entre los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolos, ese joven brillante predicador, a Pedro y otros a Cristo. Miren, Pablo dice, ¿cómo? Están los signos de admiración. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, acá se acordó. También bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ninguno. Fue Cristo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discurso de sabiduría humana,
para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Qué golpe esto, a los que decían yo soy de este, del otro, qué golpe. Él dice, y después lo vuelve a repetir. Pablo no tenía problema en repetir algo cuando consideraba que había que machacarlo. Dice que él fue sin discurso de sabiduría humana. Estaba en Grecia, él tenía muy en cuenta el tema de la sabiduría, ahora lo vamos a ver. Porque él lo que quería que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia, o sea, que la gente no siguiera a Pablo por su discurso florido y sabiondo y todo eso. Me explico, acá va a ahondar en el tema. El mensaje de la cruz es se explica en cuanto a esto, no a las divisiones, sino a que la cruz de Cristo sea el centro. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Es el poder de Dios. Pues está escrito, y acá menciona un pasaje es igualito, lo miré y es igualito, Isaías 29:14, donde dice, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Ojo el contexto, esto está hablando de la sabiduría humana que se espanta por el tema de la cruz, que no pueden entender. Los griegos, el tema de la cruz de Cristo no lo podían entender. Entonces recuerda a los corintios que iban a leer esta carta, seguramente muchos de ellos judíos convertidos que conocían el libro de Isaías, entendería cómo Pablo unía su discurso con lo que decía Isaías en el Antiguo Testamento. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y Dios, el contexto de esto no es estar en contra ni la sabiduría ni la inteligencia, sino a los judíos que se entregaban, creo que eran los egipcios o algún otro pueblo para defenderse de otros agresores. Entonces Dios hablaba, era otro el contexto, pero acá Pablo lo usa, porque lo va a enganchar con lo que sigue diciendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Y acá interesante, hay tres categorías, ¿no? Una el sabio, en líneas generales, de mucho conocimiento, pero después, ¿dónde el erudito? Y erudito era muy importante para los judíos porque eran los maestros de la ley. Y entonces acá Pablo está diciendo, pónganse en fila que vamos a analizarlos. Y lo otro, donde el filósofo de esta época, claro, la filosofía griega era tan importante para los gentiles que vivían allí, ¿sí? Eran los sofistas griegos, esos que se paraban en el ágora, en la plaza principal o en las esquinas y hablaban y la gente los rodeaba asombrados. Así que en este desarrollo que empezó con qué sentido tiene que estén cada uno siguiendo a alguno de los líderes en vez de seguir a Jesucristo, y Pablo pone en primer lugar la cruz de Cristo. Entonces, después que pregunta, ¿dónde está? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Tiene que explicarlo, ¿eh? ¿Por qué dice eso? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Hay un tonito irónico acá, ¿no? Hay una cosa como diciendo, a ver toda la sabiduría, miren que Dios en su sabiduría lo que hizo fue algo loco, algo loco. Vino al mundo en Jesucristo, que murió crucificado. Los judíos, sigue explicando porque esta es una enseñanza, los judíos piden señales milagrosas. ¿Se acuerdan cuando le decían a Jesús, qué señales hacen? Todo el tiempo querían que hiciera algo. Y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros, los cristianos, nos dice acá, predicamos
a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y sí, no lo pudieron creer, ya lo sabemos, y locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, para todos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cada paso que va explicando va abriendo, porque va a tener que reforzar esta idea de la locura de la predicación. Pero acá ya ha llegado a decir que para todos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo diría que demuestra, ¿no? Pero tiene que ver con identidad. Es para que ellos puedan entender el poder y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios, y vuelve a tomar la ironía esa, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Acá está argumentando, está argumentando. Ahora, no nos olvidemos de que esto viene de lo que a esta altura parece frívolo y inútil y necio, eso de que hubiera bandos que seguían unos a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos, y a Jesucristo como uno más. Entonces Pablo dice, acá voy a mostrarles a quién es que hay que seguir. Y entonces creo que el versículo base o sobresaliente de este primer capítulo es: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios, hablando de la fuerza del poder, ¿no? Es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, ahora será recopilando. Consideren su propio llamamiento. Ahora, el discurso, la enseñanza, dijo, a ver ustedes, por favor, consideren su propio llamamiento. Y me gusta la palabra consideren, es más que piensen, ¿sí? Consideren, requiere todo un proceso mental. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni los de noble cuna. Pareciera que los está ubicando, ¿no? Pero, acá va a poner la verdad del asunto. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. De manera que acá vuelve a tomar el tema de el poder y la sabiduría, ¿no? Cristo, ¿no? Es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero acá está diciendo, va un paso más, dice que los sabios y los poderosos son avergonzados por lo insensato del mundo. A ver, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, a lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. No sé si llega a explicar bien esto, porque acá les está hablando a los creyentes. Pero eso de que Dios escogió a lo más despreciado, ¿quién fue más despreciado que su hijo en la tierra, que no tuvo casa, que no tuvo sustento, que le hicieron de todo, fue menospreciado, y frente a la cruz y a su martirio y a su ultraje que le hicieron? Está hablando de esto, a fin de que nadie en su presencia pueda jactarse, pero gracias a él están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría.
Nuestra sabiduría viene de Cristo por Dios. Y acá hay una descripción de lo que es la sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Y termina diciendo, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Saben dónde sacó esto? A ver si lo tengo. Jeremías capítulo 9, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico en su riqueza. Ahí está lo mismo que Pablo estaba explicando. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Maravilloso capítulo, todo con palabras del Señor en Jeremías 9, que Pablo, por supuesto, recuerda perfectamente y lo agrega acá. No es nada fácil este capítulo, ¿eh? Ahora sigue el 2, pero sigue pegadito, no hay división, porque sigue en este desarrollo, así que vamos a leer hasta terminar el desarrollo de este pensamiento, ¿sí? Esto también interesante como para en un grupo leerlo y ¿qué les estaba diciendo? No importa los sabios, ni los poderosos, ni los ricos, ni nada, porque lo que Dios en lo que Dios mostró todo su poder y sabiduría es en Cristo, que como les estaba diciendo para acicanarlo, acicatearlo, eso es una locura. Era una locura especialmente para los griegos y lo fue para los judíos también, que no pudieron llegar a creer en Jesús. Yo mismo, y acá hace una autorreferencia que a Pablo le gustaba, no tenía ninguna vergüenza, ninguna falsa humildad. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Vuelve con el tema de que no es la sabiduría humana la que tiene todo el valor. Y no olvidemos que les estaba hablando a griegos, que la meta de sus seres era la sabiduría. No fui con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien estar entre ustedes, no saber, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Está contando, o sea, evidentemente, a ver, pensemos en esto. Pablo ya había estado en Grecia. Venía de Filipos, venía de Tesalónica, había estado en otras iglesias donde no da demasiados detalles, hasta llegar a Corinto, pero Corinto estaba en Acaya, y Acaya es donde estaba Atenas, y donde era el centro cultural y filosófico, quizás por eso. Él se propuso, dice, me propuso, estando entre ustedes, no saber de ninguna cosa, o sea, no hacer ningún tipo de, ¿cómo es que dice ahí? De elocuencia, ¿no? De elocuencia, de sabiduría, ninguna demostración. A ver, acá el maestro de Tarso que viene de Jerusalén, no, temblando, dice, temblando de miedo. Eso quiere decir como la actitud de quien tiene algo grande, importante que enfrentar, que hacer o que hablar, y realmente está con todo el miedo encima. Pero era no porque a Pablo le faltara coraje, era porque él iba en nombre de Jesucristo y tenía que predicar en los centros más importantes de la sabiduría del mundo, aún en el Imperio Romano. El valor de la sabiduría griega estaba intacta como siglos atrás. Él traía el mensaje de Jesucristo crucificado. No lo cambió, no lo disimuló. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes,
sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Acá no termina el capítulo 2, sino que termina toda esta gran exposición que empezó con 1:20, donde les habla de lo que significa que están dando un mensaje del Evangelio basado en la locura de la cruz. Y la locura de la cruz es donde está el poder de Dios en Jesucristo y la sabiduría de Dios en Jesucristo. ¡Qué presentación! ¡Qué presentación realmente! Ahora, si Pablo les escribía así, con este derroche de argumentación cuidadosa, ¿no? Y contando cómo lo conocieron, cómo se acercó, cuál era su pensamiento. Creo que está muy bien como complemento de eso primero que les enfrenta a cómo puede ser que se estén peleando entre ustedes por a qué líder siguen. De manera que tenemos acá uno de los primeros elementos para decir qué importante ha sido esta carta. Esta carta ha quedado para toda la cristiandad, ¿no? Muchos no leyeron ni entendieron, siguieron a líderes y bueno, han pasado tantas cosas en la iglesia cristiana en estos años, por eso el mundo cree tan poco. Pero acá está la palabra y la palabra es la que nos tiene que dar la base sobre la que tenemos que estar parados y el mensaje que tenemos que predicar. Muy bien, estamos listos para seguir con 1 Corintios 2:6. Y ya vamos a ir viendo todas las cosas que el apóstol Pablo les fue enseñando, para corregir, para ubicar, para que la iglesia de Corinto, o sea, todas las iglesias que había en esa ciudad, esos grupos que se iban formando, estuvieran parados realmente sobre el mensaje de Jesucristo. De manera que, bienvenidos al mundo de Corinto en el siglo I y seguiremos así en los próximos días. Que Dios los bendiga ricamente.